cuando el cielo te habilita es el lema en esta mañana. Seguimos prácticamente siguiendo el hilo de todo lo que Dios nos viene hablando desde el domingo pasado. Estuvo insertada la palabra del miércoles, estuvo insertada la palabra del viernes. El viernes fue tremenda la palabra. Me encantó, sinceramente. ¿De qué? No, porque eso pasa que, ¡oh, tremenda reunión! La palabra, ¿de qué predicó? Estuvo buena la palabra. ¿No le pasó de eso? A mí me ha pasado, en serio, ¿qué quiere que le diga? Por eso yo siempre anoto. Y ahora ya empecé el cuadernito, modelo 2019. Mire, campero. Este modelo del 2019. ¿Ah? Pero el viernes nos habló cuando Sadrach, Mesach y Abednego. Dígalo. No, pero dígalo rápido. Sadrach, Mesach y Abednego. Por no inclinarse ante el sistema, fueron echados al horno de fuego. Sin embargo, la convicción que ellos tenían era que Dios estaba con él y que Dios habilitaba en él la protección angelical. Amén. Así que en esta mañana quiero seguir plasmando sobre esto cuando el lema para este año es habilitándonos a lo nuevo. Y aquí vamos a ver esto, cuando el cielo nos habilita. Y para que el cielo nos habilite a lo nuevo de su espíritu, la obediencia, digan conmigo, la obediencia es fundamental para ser habilitados por el Señor. Levante su mano derecha y diga, yo en este año me esforzaré para caminar en obediencia. Yo quiero ser habilitado por el Señor. Le ordeno a mi alma que le obedezca a Dios en todos sus asuntos. La obediencia. La obediencia es fundamental para ser habilitados por el Señor. En la obediencia está la bendición. Es un lema que generalmente ponemos en nuestras actividades de los encuentros. Usted va a encontrar esta frase muchas veces allí donde hacemos los encuentros. En la obediencia está la bendición. Entonces rápidamente podemos sacar una conclusión. Mucha bendición no ha llegado a nuestras vidas porque hemos sido desobedientes. Nos ha costado obedecer a Dios y a su palabra. La Biblia dice creer en Dios y en sus profetas y serán prosperados. La bendición o la prosperidad es producto de la bendición de Dios accionada por un principio que es la obediencia. Por ejemplo, yo tengo que obedecer que para venir a la reunión tengo que venir a la hora 9. Yo que fuera un poquito. En la obediencia está la bendición. Y cuando uno es bendecido es porque el cielo nos ha habilitado para recibir uno o más beneficios. Cuando uno es bendecido es porque hemos sido habilitados por el cielo para recibir uno o más beneficios. Entonces me fui a ver qué significaba la palabra beneficio. Y beneficio se refiere a un bien que es dado o que es recibido. El beneficio implica una acción o resultado favorable, positivo y que por consiguiente es buena hacia una persona o más de una persona y satisface necesidades. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos necesidad de algo? ¿Y cuántos quieren esos beneficios del reino de los cielos? Entonces, ¿cuál es el principio? La obediencia. La obediencia nos habilita. La obediencia a mí me habilita. Si yo soy obediente a las leyes naturales de tránsito, por ejemplo, carnet, tarjeta que no es más verde, ahora es celestita, azul, más el seguro, teniendo las luces en condiciones,
teniendo el matafuego con no fecha de vencimiento, no vencido, teniendo el kit de emergencia, vos sos habilitado a andar de norte a sur, de este a oeste de Argentina sin problemas. Eso te habilita. No, yo no quiero, tengo que estar pagando seguro. Ok, no pagues el seguro. Puede pasar dos cosas. Que te pare la policía por no tener seguro, te hagan una multa, o si por esa casualidad puedes llegar a chocar y al no tener seguro vas a tener que sacar de tu bolsillo para pagar el arreglo del otro vehículo. Ah, pero yo no quiero, ¿no obedecer? Bueno, ¿qué nos habilita la obediencia? Por ejemplo, yo siempre le digo a mis hijos, si ustedes son obedientes, se ganan la confianza y son habilitados para hacer algo más, o para ir de un lugar a otro sin problema. Hijo, si tu mamá te dice que vengas a las 12 de la noche, ¿a qué hora es? Hijos, ahí están todos orando en el espíritu los hijos. No, que todo revuelve, que tengo que llegar a las 12 de la noche, mamá. No, mamá, a las 12 de la noche, mamá. Bueno, no serás habilitado para una próxima salida. Y papá, mantenete firme. No, lo que pasa, no, mamá, déjame ir, mamá, dale, por no escucharte andate. Pero si te desobedeció. Entonces, cuando vos sos obediente y te conducís en obediencia, eres habilitado no solamente por el cielo, sino también para cosas naturales aquí, en esta tierra. Entonces, el principio de la obediencia es fundamental para ser habilitados por el Señor. La obediencia a su palabra. La obediencia a lo establecido por su palabra. La obediencia a vuestros pastores. La Biblia en el libro de Hebreos, capítulo no sé cuánto, ni versículo tanto, 13:7, dice, obedeced a vuestros pastores. La palabra dice, obedeced a vuestros padres. Es categórico. Dios está dispuesto a satisfacer, porque los beneficios significaba que un beneficio es satisfacer nuestras necesidades. Y seguramente todos los que estamos aquí tenemos la necesidad de que Dios supla nuestras necesidades. De hecho, hay un texto bíblico en el libro de Filipenses capítulo 4, verso 19, dice, mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios está dispuesto a satisfacer nuestras necesidades. Entonces por ahí nos preguntamos, pero ¿por qué no me llega la bendición? ¿Por qué la bendición se retrasa tanto sobre mi vida? ¿Por qué la bendición no está plena sobre mi matrimonio? ¿Por qué la bendición no está plena sobre mi familia? Sobre mi economía. Es categórico, Dios dice. Dios es categórico. Dice, cuando no hay obediencia, mi bendición se retrasa. Cuando no hay obediencia es como aquí a cuenta gotas, así. ¡Tac! Te va soltando de a poquito nomás. Porque Él honra su palabra. Pero no es porque recibamos un beneficio por nuestra obediencia. Es por honrar su palabra. Nada. Entonces, cuando podríamos vivir mucho mejor, estamos viviendo allí, ahí, como que a cuenta gota vamos. Porque hay un principio que está anulando el beneficio del reino de los cielos, que es la obediencia. Para ser habilitados por el cielo y ser beneficiados debemos caminar en el principio de la obediencia. Así que mirando al que está a tu lado, no me dejes solo y preguntarle, ¿estás caminando en el principio de la obediencia? Mi hermana querida, mi hermano querido, mi esposo querido, mi esposa querida. Porque por allí pasa algo.
El esposo camina por el principio de la obediencia y la mujer no, la esposa. A veces pasa lo siguiente, hay hijos que están caminando en el camino de la obediencia y los padres no. Sí, señor. Yo conozco jóvenes de acá del ministerio y jovencitas que caminan más en la obediencia que sus propios padres. ¿Quiere que le den nombre y apellido? No se los voy a dar. Pero es verdad, ¿eh? Te llegan temprano, no te faltan los cultos, obedecen al pastor, aman al pastor, le sirven a Dios. Y hay padres que ni respetan al pastor, vienen cuando quieren a los cultos, no le sirven a Dios. Entonces cuando vamos a la Biblia y si tenemos que ver un ejemplo de alguien que fue habilitado por Dios y que caminó en obediencia, ese es Jesús. Ese sí que fue obediente de los obedientes. Creo que toda la obediencia nuestra es un 1% de la obediencia que ejerció Jesucristo sobre esta tierra. Y creo que fui demasiado generoso. Creo que entre la obediencia de todos, un 1% es la obediencia que ejerció Jesucristo sobre esta tierra. Mire, vaya conmigo al libro de Filipenses. Y ahí nos vamos a dar cuenta que nuestra obediencia no le llega ni a los talones a Jesús. Filipenses capítulo 2, verso 8. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Usted le llega al 1% a Jesús? Yo no. Mire, y solamente hemos leído esto. Yo venía más o menos bien, cuando me se humilló, bueno, pero cuando llegué a estas dos últimas palabras, dije, Señor, no llego ni al talón en mi obediencia, pues dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso me animé a decir que entre la obediencia de todos nosotros no le llegamos ni a un 1% a Jesús. Se humilló. ¿Usted sabe que un principio de la obediencia es la humillación? Cuando vos te humillás delante del Señor y reconoces que eres el todo en todo. Cuando vos te humillás delante de Dios y pedís perdón, o cuando te humillás delante de alguien y tenés que reconocer y pedir perdón. Jesús lo hizo. Entonces continúa diciendo, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Diga conmigo, en la obediencia está la bendición. Diga, en la obediencia está la habilitación del cielo. Miren lo que le pasa a Jesús por ser obediente. ¿Qué es lo que genera Dios a favor de la vida de su Hijo Jesús? Dice que Dios lo exaltó. Diga, Dios lo exaltó. Y si Dios exaltó a Jesucristo, Él no tiene problema también en exaltarte a ti, en exaltarte a ti y en exaltarme a mí. Si yo me humillo, si yo soy obediente, Dios no tiene problema en exaltarlo y darnos todos los beneficios que necesitamos para vivir dignamente sobre esta tierra. No tiene problema Dios. Entonces dice, y por eso Dios lo exaltó. Por eso Dios muchas veces te ha bendecido. Por eso muchas veces Dios te ha prosperado. Por eso muchas veces Dios te ha provisto algo. Porque en ese momento de la providencia, en ese momento de un beneficio, es porque estabas caminando en obediencia. Es que hace mucho que no soy bendecido. Vuélvete a la obediencia.
mi familia no hay paz. Vuélvete a la obediencia. Es que hace mucho tiempo que mis hijos están tan rebeldes. Vuélvete a la obediencia. Es que hace mucho tiempo que no hay prosperidad. Vuelve a obedecer a Dios y a cumplir con Dios con lo que tienes que cumplir. Y Dios no va a tener problema. Vuelvo a decirlo. Dios no va a tener problema en exaltarte. Dios no tiene problema en bendecirte. Dios no tiene problema en activar los beneficios de su reino. Dios no tiene problema. El apóstol Pablo en Romanos 8:32 dice: aquel que no escatimó en entregar la vida de su Hijo Jesucristo, no va a escatimar en darte todo lo que tú y yo necesitamos. Si Él dio todo por nosotros, dio a su Hijo. ¿Qué es para Dios entregarte algo o entregarme algo? Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Yo cuando leí esta palabra en el día de ayer, me empecé a hacer un sinfín de preguntas y volvía mi mente hacia atrás, y Dios me confrontaba tan fuerte con esto. Es una simple palabra que nosotros leímos todo, pero el versículo clave es el versículo 8. Si yo decía, claro, con razón que Jesús fue lo que hizo Jesús. Porque hubo un principio desde pequeño que a Jesús lo identificó. Y era ser obediente al Padre. En un momento los padres terrenales lo estaban buscando, y Jesús, ¿qué dijo? Me es necesario estar en los negocios de mi Padre. En la casa de mi Padre me es necesario estar. Él sabía que tenía que estar bajo la cobertura de su Padre. Necesitaba estar en la casa de su papá espiritual, que era Dios. Entonces la obediencia lo comienza a habilitar a Jesús. Entonces, ¿qué generaba la obediencia de Jesús en su propio ser? Que Dios estuvo con él en todo tiempo. Por allí vas a escuchar alguna frase como, por ejemplo, bueno, pero ¿dónde estaba Dios cuando a Jesucristo lo crucificaron? Estaba con él, porque si no, no hubiese podido soportar lo que soportó. Por eso tal vez en muchos periodos de tu vida, o en algunos procesos de tu vida, cuando pasaste esa que vos decís, no se la deseo a nadie, esos días de dolor, de angustia, de tribulación, de aflicción, de necesidad extrema, ¿sabes quién estuvo contigo? Y por eso estás aquí. Estuvo Dios contigo. Aunque no nos dimos cuenta, aunque llegamos a dudar, decir, pero a ver, no tengo ni siquiera un pedazo de pan, pero allí Dios estuvo sosteniendo tu cuerpo para que a través del hambre ni siquiera te pudieses desmayar. Fíjate vos. Dios estuvo en todo tiempo generando en la vida de Jesús los beneficios de su reino, y los beneficios del reino de Dios nunca le faltaron a Jesús, porque hubo un principio que Él aplicó en su vida, y el principio es la obediencia. Girá hacia el que está atrás tuyo. Girá. Aunque te cueste, dale, girá. Decirle, caminá en la obediencia, papá. El diablo es muy astuto, porque el diablo, por ser desobediente, tiene condenación eterna. No te olvides esto. El diablo, por ser desobediente, por ser orgulloso, por ser vanidoso, por no querer someterse a Dios, Dios lo mandó al infierno. Entonces Él no quiere que tú escuches esta palabra
Porque si nosotros caminamos en la obediencia, Él nos tiene perdidos por completo. Porque como Él no puede caminar ya en la obediencia y nosotros caminamos en la obediencia, Él ya no tiene ni arte ni parte de nuestras vidas. No querés que tengas ni arte ni parte en tu vida, ni en tu matrimonio, ni en tu familia, ni en tu economía. Sé obediente y Él no te puede tocar, porque en la obediencia está la cobertura que es la gracia de Dios. Sí. Por eso usa estrategias, desgraciado esto. Para que te distraigas, para que te duermas, para que justo te agarre el espíritu de adoración. Y algunos me doy cuenta cuando están adorando en el espíritu. Dios en los peores momentos, Dios lo sostuvo a Jesús. Dios lo habilitó para poder resistir y soportar todo lo que Satanás le ofrecía y todo lo que el enemigo le ofrecía y todo lo que el enemigo quería hacerlo desertar de la verdad en medio del desierto. Cuando vas al libro de Lucas capítulo 4 vas a encontrar, no tenemos tiempo para meternos en eso, pero Lucas 4 habla de cuando Jesús estuvo en el desierto. Cuando estuvo en el desierto, no estaba en el desierto por estar, estaba en ayuno y en oración, y Dios le permite que vaya hasta el desierto. Y aún en el medio del desierto se le aparece este bicharraco. Pero en el medio del desierto, allí Dios estuvo con Jesús para sostenerlo. Amén. En el medio del desierto que hayas pasado o tengas que pasar, si caminas en obediencia, Dios te sostendrá. Dios no te va a llevar a negar el nombre de Jesucristo. Pues ¿sabe lo que quería el diablo hacerle a Jesús? Negar la existencia de Dios. Por eso decía, si eres el Hijo de Dios, largate. Si eres el Hijo de Dios. Y Jesús siempre le dijo, escrito está. En medio del desierto, en medio de la medianoche, en el medio de la tribulación más grande que puedas llegar a tener, nunca se va a comparar con las tribulaciones o el desierto que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo. Nunca. Pero aunque sea para ti lo más grande que pueda llegar a ser, aún en medio del desierto, en medio de la aflicción más grande, en medio del dolor más grande, vas a poder sentir en tu espíritu, camina en obediencia, que Él está contigo como poderoso gigante que camina a tu lado, que defiende su justicia, que sostiene, que Él te levanta. Dios lo habilita a Jesucristo. Dios lo habilita a Jesucristo para orar por los enfermos. Mire, voy a ir rapidito. Señor. Por eso cuando Jesús, porque un principio para ministrar es la obediencia. Jesús iba caminando y mientras Él caminaba por las tierras, por los pueblos, Dios lo había habilitado con la habilitación del cielo para orar por los enfermos. Marcos capítulo 8, verso 2:22 habla cuando se enfrenta al cielo. Dios lo había habilitado a Jesús para orar por los enfermos y los enfermos fuesen sanados. Yo quiero activar una palabra en el nombre de Jesucristo. Dios va a activar este año el don de la sanidad, el don de los milagros como nunca antes. Y Dios te está pidiendo algo, vasijas que le honre, vasijas que le obedezca, porque si tú lo obedeces y caminas en el camino de la obediencia, Dios no va a tener problema en darte el don de sanidad, el don de milagro, para que la tierra sea movida por el poder de Dios. Dios lo va a hacer. Por eso Jesús iba caminando y de repente
el Gadareno. Dios lo habilita a Jesús para orar por los endemoniados. La Biblia dice: impondríamos nuestras manos a los enfermos y los enfermos serían sanados, y oraríamos por los espíritus del mundo y los espíritus del mundo huirían. Y eso es para los hijos de Dios que caminan en obediencia. Cuando Jesús se encuentra allí con el Gadareno, que estaba endemoniado hasta los pelos, tenía legión de demonios. Él sabía que había sido habilitado por el Padre para orar por los endemoniados y estos iban a ser libres. Este año será Dios quien te va a habilitar en la obediencia y en el orden para orar por demonios, para orar por problemas espirituales. Los demonios van a huir por solo hecho de saber que tu vida está la unción del Santo está sobre ti. Por cuanto Dios me ha ungido con poder, con su gracia, para orar por los enfermos, y usted tiene que creerlo, para orar por los que están oprimidos, para ser libertados. Él nos ha ungido, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, para orar, para dar libertad a los que están oprimidos, para dar libertad a los que están en las cárceles. Dios me ha dado autoridad. Tenés que dejar de salir de la mediocridad espiritual y empezar a creerle a Dios y empezar a caminar como obediente, como hijo obediente de parte del Señor. Dios lo habilitó a Jesús para multiplicar. Lucas capítulo 5. Wow, ay, pastor, pero no tengo nada. Dios lo habilitó a Jesús para que de lo poco se hiciese mucho. Pastor, es que cobro poco. Dios no te pregunta cuánto cobras, te pregunta si crees. Amén. El Padre no te pregunta cuánto cobras, te está preguntando si crees. Amén. Cuando eres habilitado del cielo, cuando tienes habilitación del cielo, tú vas a cobrar el sueldo. Vas a hacer dos cosas que son fundamentales. Primero, sacar el tiempo para el Señor. Y segundo, imponer las manos sobre el dinero que te queda. Y Dios va a multiplicar. Dios te va a llevar y vas a orar por la heladera. Y sobrenaturalmente Dios la va a llenar. Vas a orar por la alacena. Y la alacena se va a llenar. Vas a orar por el auto para que la nafta se multiplique. Y la nafta se va a multiplicar, hermano. Dios lo habilitó a Jesucristo para que orara y multiplicara. Dios lo habilitó. Y lo habilitó porque caminaba en obediencia. Dios lo habilitó porque caminaba en obediencia. No lo habilitó por habilitarlo, lo habilitó porque caminaba en obediencia. Y es un principio que tenemos que aprender. Somos muy desobedientes y muy desordenados. Empezar el año proponiéndote este principio en tu vida. Empezar a determinar que vas a empezar a ser obediente, aunque hayan cosas que no entiendas, aunque hayan cosas que te cuesten, comenzar a ser obediente. Empezar a ordenar tu vida. Los que están en pareja se tienen que casar. Amén. Dejen de dar vuelta. Amén. Luego algunos agacharon la cabeza. Se dieron cuenta que no ustedes. Yo no dije nombre. Tenés que ser obediente. Tenés que establecer principios. Hijos, dejen de ser tan desobedientes. Empiecen a someterse a la autoridad de sus padres. Amén. No tolero la rebeldía y la ira en el corazón de los jóvenes. Quieren ser bendecidos, quieren tener la habilitación del cielo, comiencen a obedecer a vuestros padres. Jesús le obedecía a su padre. Jesús caminaba en la obediencia. ¿Qué ganás con ser desobediente, hijo? Jovencita, jovencito. Te vas a tragar tantas paredes que en alguna no te vas a alcanzar a levantar.
Por eso hay puertas que se te cierran. Por eso se te truncan un montón de sueños, un montón de cosas que quieres anhelar y anhelar, y se te cierran las puertas porque estás caminando en desobediencia. Porque el principio para la habilitación de Dios es la obediencia. Y termino. Ante el proceso que estaba viviendo Jesús y con toda la maldad que se había levantado en contra de él, Dios lo habilitó en el espíritu y le dio una capacidad sobrenatural para perdonar y para amar. Oh. Señor, Dios, me cuesta tanto perdonar. Me cuesta tanto amar. Pero cuando uno empieza a obedecer a Dios, Dios te va a dar esa habilitación del cielo para empezar a perdonar. Dios lo habilitó a Jesús en el peor momento de su vida para perdonar. Cuando dijo, Padre, perdónanos. Padre, ¿sabe? Cuando él estaba diciendo, Padre, perdónanos, es porque el Padre lo había habilitado para perdonar. Le dio una capacidad sobrenatural. Porque ante semejante cuadro que estaba viviendo Jesús, ¿cómo hacía para perdonar? ¿Cómo seguía amando a la gente? Porque nos da una capacidad para perdonar y para amar. ¿Cómo hacía Jesús para amar a la gente si la gente lo había mandado a la cruz? La gente lo había mandado a la cruz. La gente lo había castigado. La gente lo había escupido. La gente lo había guardiado. La gente. Siempre le digo, Señor, que nunca me falte esta doble capacidad en el Espíritu para perdonar y para amar. Que me falte alguna otra cosa, que no tenga el don de sanidad, que no tenga el don de libertad, de liberación, ¿sabes? Pero que nunca me falte la habilitación del cielo para perdonar a quienes me dañan y para amar aún a aquellos que son mis enemigos. Que nunca te falte esa capacidad a ti. No permitas que el cielo se cierre y pierdas la capacidad de amar y la capacidad de perdonar. Y la última, Dios lo habilitó a Jesucristo para resucitar. Juan 11:25 dice, yo soy el camino de la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es por mí. Yo soy la resurrección, yo soy. ¿Y sabes qué? Dios lo habilitó para resucitar. Yo quiero que me escuches un segundo y con esto termino. Prepara tu espíritu, porque en este primer trimestre del año Dios te va a dar una capacidad del cielo para resucitar todo aquello que está muerto. Mira, son 90 días. Estoy hablando mucho de fechas. No soy de hablar de fechas. Pero Dios esta semana me ha hablado mucho para marcar fechas, tiempos. Dios te va a dar la habilitación del cielo y en los próximos 3 meses vas a resucitar tantas cosas en tu vida, en tu familia, en tu economía, en tu matrimonio, en tus hijos. Prepárate porque Dios te da una impronta, prepárate porque Dios te da una impartición, porque Dios te da una habilitación del cielo para que cuando ores el poder de la resurrección se active el alma, cuerpo y el espíritu. Prepárate para vivir 3 meses de gloria. ¡Aleluya! Prepárate. Son 3 meses.
cosas. Vas a vivir tantas cosas gloriosas. Porque vas a empezar a aplicar el principio como nunca antes. Y es el principio de la obediencia. Aunque te cueste. Aunque haya cosas que te muerdas, pero la obediencia. Que el Espíritu Santo te taladre de día y de noche. Y que así como esta hermana decía, tenés que pactar esto, tenés que pactar la taladró, así literalmente, no un taladro. ¿Y qué hizo? Tuvo que hacer lo que el Espíritu le estaba diciendo. Oro para que te taladre el Espíritu Santo y te marque 1 y 10.000 veces en el día. En la obediencia está la habilitación del cielo. En la obediencia está la habilitación del cielo. Mira, mi amor, tenemos que casarnos. Mira, mi vida, tenemos que casarnos. Mira, mi amor, tenemos que empezar a llevar. Mira, papá, perdóname porque he sido desobediente. Me someto a ti. Las mujeres que le cuesta someterse al marido van a empezar a estar bajo la cobertura del marido, que le ha costado honrar a la esposa, para empezar a honrar en obediencia a su mujer también. No se olvide algo que dijimos que Dios nos dijo el domingo. Vivirás un año extraordinario en el Señor, en el matrimonio. Dios va a hacer cosas extraordinarias en el matrimonio en este año. Dios te va a habilitar para que ames como nunca antes has amado a la mujer o al hombre que dijiste para el resto de tus días. Vivirás los mejores días, vivirás el mejor tiempo, el mejor amor, las mejores palabras saldrán de tu boca, porque hay una habilitación del cielo que va a resucitar tu matrimonio. Yo me estoy preparando en el Espíritu. Aleluya. Gloria. Estoy orando y diciendo, Señor, yo quiero que cada palabra que nos dijiste tenga cumplimiento en mí. Que Señor, no me permito seguir avanzando en este año como terminé el año 2018. Señor, no me permito no estar más habilitado. Quiero la habilitación del cielo. Pero para ser habilitado al cielo tenés que pagar un precio. Empezar a tener vos el control del control y no que el control te controle a ti. Empezar a tener el control de los tiempos. Empezar a tener el control de los tiempos. Que Dios te controle los tiempos. Que Dios te maneje los tiempos. Prepárate para disfrutar este año.